Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco tiempo. Jesucristo envió a su ángel y, por medio de éste, se la presentó en señales a su esclavo Juan, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y el testimonio dado por Jesucristo. Sí, de todas las cosas que vio. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan y obedezcan las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. De Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia. Reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre, y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él vaya la gloria y el poder para siempre. Amén. Miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de Él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice Yahvé, Dios, aquel que es y que era y que vive y que viene, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución, en el reino y en el aguante, en unión con Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por hablar cerca de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Por inspiración llegué a estar en el día del Señor y oí detrás de mí una voz poderosa, como el sonido de una trompeta, que decía: escribe en un rollo
lo que ves y envíaselo a las 7 congregaciones: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien como un hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Además, su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies eran como el cobre refinado cuando brilla en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. En la mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Así que escribe las cosas que vistes, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán después de estas. Este es el secreto sagrado de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros representan a las 7 congregaciones. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que el día de hoy hemos escuchado tú y yo, hermanos, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra vida? ¿Qué es lo que hoy Dios nos quiere decir? Bueno, hermanos, en primera, Dios por medio de su palabra nos vuelve a decir y a recordar que Él nunca nos ha dejado y que Él nunca nos va a dejar. Pase lo que pase y suceda lo que suceda en el mundo, Él siempre va a estar con nosotros, al pendiente de nuestra vida. También nos dice por medio de su palabra cómo es que Él nos da a conocer y nos advierte de las cosas que están por venir. Nos lo dice y nos lo advierte antes de que pasen y sucedan, para que nosotros, sus hijos y sus siervos de Él, estemos preparados para cuando lleguen a suceder y a pasar esas cosas, nosotros estemos bien preparados para poder sobresalir adelante en todo lo que va a acontecer. Y así todos nosotros, por medio de la preparación y de la obediencia hacia nuestro Padre y Dios Yahvé, y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, podamos
llegar a vivir la eternidad, o sea, a vivir para siempre, hermanos. Y eso hoy Dios nos lo menciona por medio de su palabra, por medio de este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro que acontece y dice todos los acontecimientos que van y están pasando en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos que estamos viviendo. Fíjate cómo es tan grande el amor de Dios, que después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, después de que es muerto, pero que todos sabemos que Dios no lo dejó en la tumba, sino que Dios lo resucitó y lo levantó para vivir y seguir viviendo eternamente. A pesar de todos los acontecimientos, Dios, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le da la orden que nos revele los acontecimientos que están por pasar en los últimos tiempos, hermanos. Dios sigue manifestando ese grande amor que tiene por todos nosotros, hermanos. Ese amor que es inmenso, ese amor que nunca se va a acabar, hermanos. Eso es algo muy bello y que tenemos que tener nosotros en cuenta en nuestro corazón. Que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios nunca se va a acabar, porque así nos lo ha manifestado desde la creación del mundo hasta el final. Y hoy nos lo vuelve a manifestar por medio de su palabra. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo lo que nos tiene que decir a mí y a ti para nuestra vida, hermanos. Y empieza diciendo la palabra de Dios: una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Una revelación de Jesucristo. Una revelación que revela lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Y esa revelación se la da nuestro Padre Dios Yahvé a Jesucristo para que nos las transmita a todos nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios: para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco tiempo. Fíjate qué es lo que va a manifestar o lo que manifestó Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra es muy clara, dice: para mostrarles a sus esclavos, o sea, a todos nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Y dice la palabra de Dios: las cosas que tienen que suceder dentro de poco tiempo. Las cosas que tienen que suceder. Las cosas que Dios ya vio que van a pasar en el mundo. Y que nosotros, por nuestra debilidad, no alcanzamos a ver. Pero Dios, en su infinito misericordia y en su infinito amor que tiene por todos nosotros, ya vio lo que va a acontecer. Pero es tan grande el amor
de Dios que nos la manifiesta a todos nosotros para que sepamos y podamos prepararnos. Y así cuando lleguen esas cosas que van a pasar, nosotros podamos actuar y podamos salir adelante. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesucristo envió a su ángel y por medio de éste se la presentó en señales a su esclavo Juan. Jesucristo manda a su ángel a que se las presente a su esclavo Juan, al apóstol Juan, dice la palabra de Dios, a que se las presente en señales lo que va a pasar a su esclavo Juan, para que queden escritas y manifestadas en este libro que se conoce como Apocalipsis o la Revelación. Y sigue diciendo la palabra de Dios, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y del testimonio dado por Jesucristo, sí, de todas las cosas que vio. Juan da testimonio de todas las cosas que le ha mostrado el ángel. ¿Y qué es lo que le ha mostrado el ángel al apóstol Juan? Le ha mostrado lo que va a pasar y lo que va a suceder en los últimos tiempos de este mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan y obedezcan las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. Felices nosotros que escuchamos estas cosas por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, felices ustedes que oigan estas cosas. Pero no nomás nos dice que tenemos nomás que oírlas y ya. Es lo que yo siempre te he dicho. Y es a lo que yo te he invitado video tras video. Que escuchemos atentamente la palabra. ¿Pero qué? Que la pongamos en práctica. Que seamos obedientes a lo que Dios nos dice. Y es lo mismo que hoy Dios nos dice por medio de su palabra. Primero Dios nos dice que tú y yo somos felices porque escuchamos las palabras de esta profecía. La escuchamos por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y ahorita las estamos escuchando. Tú y yo somos felices porque las estamos escuchando. Pero no nomás se trata de escucharlas y que ahí quede todo el asunto. No, hermanos. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Fíjate bien y pongamos mucha atención. Voy a volverte a leer. Dice, feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía y felices los que la oigan. Ahí entramos nosotros que estamos oyendo. Pero también dice la palabra de Dios que no nomás se trata de oírla y ya. No, dice la palabra de Dios, y obedezcan las cosas escritas en ella. ¿Te fijas? Obedezcan. O sea, no nomás se trata de oír la palabra de Dios y ya. Ahí queda todo el asunto. Porque hay muchas personas que vienen y nomás escuchan la palabra de Dios. Y piensan que ya con escucharla es suficiente. No, no es suficiente solo con escucharla. Sí es bueno escucharla, claro que sí. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros, escuchar la palabra de Dios. Pero Dios nos dice que tenemos que obedecer las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Obedecer.
Eso es lo importante después de escuchar la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios te dice por medio de su palabra. O sea, ponerla en práctica en tu vida. Porque si tú pones en práctica en tu vida lo que Dios dice en su palabra, entonces vas a estar haciendo lo que hoy Dios dice en la palabra, vas a estar siendo obediente. Entonces, ¿te fijas? O sea, no nomás es venir y sentarse y escuchar la palabra de Dios atentamente y ya, no nomás es eso, hermanos. Qué bueno que la estás escuchando, te felicito, porque eso es muy importante, escuchar la palabra de Dios, para saber qué es lo que nos está diciendo Dios por medio de su palabra para nuestra vida. Ok, ya la escuchaste atentamente, felicidades. Ahora Dios te dice que tienes que ser obediente, que obedezcan las cosas que están escritas en ella, en la palabra de Dios. Ese es el siguiente paso. Primero, escuchar atentamente. Ya escuchamos lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer en nuestra vida. El siguiente paso es ser obediente. ¿Y cómo puedo ser obediente a la palabra de Dios? Muy simple. Que tú pongas en práctica en tu vida lo que Dios te está diciendo. Cuando tú pongas en práctica en tu vida lo que Dios te dice, entonces vas a estar siendo obediente, hermano. Claro que sí. Si tú no pones en práctica lo que Dios te dice en tu vida, no vas a estar siendo obediente. En cambio, cuando tú pongas en práctica lo que Dios te dice, que lo pongas en práctica en tu vida, entonces sí vas a estar siendo obediente a lo que Dios te está diciendo. Porque fíjate, hoy Dios te dice, ya que el tiempo fijado está cerca. Ya que el tiempo fijado está cerca. ¿Cuál es el tiempo fijado que hoy Dios nos dice que está cerca, hermanos? ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo es que está cerca, el tiempo final de los tiempos. O sea, estamos viviendo los últimos tiempos para entrar en lo que Dios nos ha prometido, que primeramente es la vida eterna. Y también es, que dice la palabra de Dios, que habrá cielos y tierra nueva. Por eso estamos viviendo los últimos tiempos, para entrar en los tiempos nuevos que Dios ya tiene preparados para todos aquellos que realmente sean obedientes a Dios y que puedan estar viviendo esa promesa tan grande que Dios tiene sobre toda la humanidad, que es la vida eterna. Y la promesa que Dios ha hecho, que dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Por eso dice la palabra de Dios, ya que el tiempo fijado está cerca, hermanos. Ya está cerca el fin. El fin de estos tiempos que se están viviendo, para entrar en los tiempos nuevos que Dios ya tiene señalados y fijados, hermanos. Que quede bien claro, ya que el tiempo fijado está cerca. ¿Cuál es el tiempo fijado que está cerca? El tiempo fijado que está cerca es que estamos viviendo los últimos tiempos de este mundo. Estamos cerca ya del tiempo final que Dios ha señalado. El tiempo final donde Dios dice que va a limpiar y va a hacer nuevo todo. Esos son los tiempos que ya están cerca, para después entrar a los tiempos nuevos que Dios ya tiene señalados y marcados, que es la vida eterna, la promesa más grande que Dios ha hecho sobre toda la humanidad. La vida eterna, la vida donde ya no va a existir ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la maldad, que es lo que ahorita habita y abunda en este mundo, hermanos.
Entonces por eso es que Dios dice así, te lo voy a volver a leer. Pon mucha atención. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que la oigan. Felices, pero no nomás se trata de oírla y ya, dice la palabra de Dios que no, eso no es suficiente. Hay que oírla, y dice la palabra de Dios, y que obedezcan las cosas que están escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. El tiempo fijado, el tiempo del fin, para entrar en el tiempo nuevo que Dios ya tiene preparado, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Jesucristo, el primogénito de todos los muertos. ¿Por qué se dice que es el primogénito? Porque es el primero que ha sido levantado de entre los muertos. El primero que ha sido levantado. O sea, que estaba muerto y volvió a la vida. Es el primero. De muchos que en su momento van a ser levantados para vivir eternamente. Pero Él es el primero. Jesucristo es el primero, hermano. Por eso es que se le llama el primogénito. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Al que nos ama. Jesucristo también nos ama. Y también por medio de ese amor, Él nos liberó de nuestros pecados. ¿Por qué nos ama? Porque Él ama al Padre. Él ama a Dios. Y por medio de ese amor, nos ama también a nosotros. Fíjate bien, Jesucristo nos ama porque ama a Dios. Y por medio de ese amor de Dios, nos ama a nosotros. Y Él nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre. Jesucristo nos liberó de la condena que teníamos hacia el pecado, que al final se reducía en la muerte. Jesucristo nos libera de las garras de la muerte, para que así podamos vivir para siempre, porque hemos sido liberados. Pero acuérdate bien, hermanos, para poder vivir para siempre, como Dios quiere que realmente todos vivamos para siempre, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. La obediencia que tengamos hacia Dios va a ser la que nos va a conducir para poder vivir para siempre. Aquel que no obedezca a Dios va a ser conducido a la muerte, a la destrucción. Pero aquel que realmente sea obediente a Dios, por medio de esa obediencia, así como nuestro Señor Jesucristo es obediente a Dios, y esa obediencia lo ha llevado a ser el primogénito entre los muertos, y lo ha llevado a que esté por encima de todo nombre, y lo ha llevado a estar sentado a la derecha del Padre. Esa obediencia a nosotros nos va a llevar y conducir a vivir para siempre, mis hermanos. Y siguen diciendo la palabra de Dios. Y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él vaya la gloria y el poder para siempre. Amén.
Dice la palabra de Dios. Miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Todos veremos cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como la segunda venida, porque Él ya vino una vez a cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿Y cuál era esa misión? Rescatar la vida humana, la vida que ya estaba muerta, rescatarla. Jesús rescata la vida humana, salva a la vida que estaba muerta, la salva por medio de su preciosa sangre y del sacrificio que Él hizo. Pero dice la palabra de Dios que Él volverá por segunda vez, y cuando Él vuelva la segunda vez será el fin de todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios, miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá. Hasta los que lo traspasaron lo verán. Todo ojo lo verá. ¿Por qué dice que todo ojo lo verán, que hasta los que lo traspasaron? Y eso que ellos ya están descansando. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios dice que todos en general, todos los que hemos venido a este mundo, todos seremos levantados en el tiempo final. En el último momento, todos seremos levantados. Todo ser humano que vino a este mundo y que estuvo en este mundo va a ser levantado. Y dice la palabra de Dios es clara. Todos van a ser levantados. Por eso dice la palabra de Dios que hasta los que traspasaron a Jesús lo verán. Porque todos van a ser levantados. Pero desgraciadamente, unos van a ser levantados para la destrucción, o sea, para la muerte, que se conoce como la muerte segunda. De esa muerte segunda que es la destrucción y donde ya nada va a ser levantado, porque va a ser totalmente eliminado. De la muerte que conocemos ahorita, que la gente se muere, de esta muerte todos van a ser levantados. Pero de la segunda muerte que Dios habla al final de los tiempos, que es donde dice que unos van a ser levantados para destrucción, o sea, para morir, para ser destruidos totalmente, de ella no van a ser levantados, y otros van a ser levantados para vivir para siempre. Por eso es que la palabra de Dios testifica, dice que todos, absolutamente todos, van a ver a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquellos que traspasaron a nuestro Señor Jesucristo lo van a ver. ¿Por qué? Porque todo ser humano que haya venido a este mundo va a ser levantado. Unos para vida eterna y otros para destrucción, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios. Miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron. Y a causa de él, todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios. Yo soy el alfa y el omega, dice Yahvé, Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Yahvé, Dios se manifiesta y nos dice claramente, yo soy el alfa y el omega, dice nuestro Señor y Dios Yahvé. Yo soy el alfa y el omega, aquel que es, o sea, Dios Yahvé, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución, en el reino y en el aguante, en unión con Jesús, estuve en la isla llamada Patmos para hablar acerca de Dios
y por dar testimonio acerca de Jesús. Hablar de la palabra de Dios y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por inspiración, llegué a estar en el día del Señor y oí detrás de mí una voz poderosa, como el sonido de una trompeta, que decía: escribe en el rollo lo que ves y envíaselo a las 7 congregaciones: Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo y, al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien como un hijo de hombre, vestido con túnica que le llegaba hasta los pies y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Dice Juan que él vio a un hijo del hombre. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo, al que Juan estaba viendo, vestido, dice la palabra de Dios, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Además, su cabeza y su cabello eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies eran como el cobre refinado, como brilla en el oro, y su voz era como el sonido de muchas aguas. En la mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Jesús le dice a Juan: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la persona que Juan está viendo y la que nos está describiendo. El que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, jamás. Nuestro Señor Jesucristo vive para siempre, jamás. En Él está reflejado la promesa grande que Dios ha hecho para la humanidad, que es la vida eterna. Por eso no queda ninguna duda de que va a haber vida eterna, porque se ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y acuérdate que lo que Dios promete se cumple. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, jamás. Y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Jesucristo tiene la llave de la muerte y de la tumba. Él tiene la llave de nuestra liberación hacia la vida eterna. La tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino. ¿El camino para qué? Para llegar al Padre. Es la verdad que Dios ha manifestado para toda la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que es el camino, la verdad y es la vida eterna, porque Él tiene la llave que nos libera hacia la vida eterna. Por eso es muy importante seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque es el camino que Dios nos ha dejado a todos nosotros para poder alcanzar esa promesa más grande que es la vida eterna, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: así que escribe las cosas que vistes, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán después de esto. ¿Te fijas cuál es la orden que le da nuestro Señor Jesucristo a Juan? Le dice muy claramente:
Así que escribe, anota, escribe, Juan. ¿Y qué es lo que tiene que escribir? Dice la palabra de Dios. Las cosas que están sucediendo. Escribe todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando, para que todo quede escrito. ¿Para quién? Para beneficio de toda la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que van a suceder después de todo lo que está pasando y sucediendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tan grande le ha manifestado a nuestro Señor Jesucristo que nos diga lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos lo que está por ocurrir y así podamos nosotros prepararnos como Dios quiere que estemos preparados para cuando llegue ese momento que está por venir y que tiene que venir, porque así está escrito, tú y yo ya estemos preparados y podamos salir adelante y así poder llegar hacia la presencia del Padre para estar por siempre y para siempre con nuestro Padre y Dios Yahvé, mis hermanos. Por eso es que Dios nos ha revelado lo que va a acontecer en los últimos tiempos, en los tiempos que ya se están viviendo en la actualidad, para que tú y yo sepamos lo que va a pasar y así estemos preparados para que podamos salir adelante día tras día, mis hermanos, agarrados ¿de quién? De nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos llegar hacia Él, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así que escribe las cosas que vistes, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán después de estas. Este es el secreto sagrado de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y los 7 calendaros. Y con estas palabras me despido, mis hermanos. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 congregaciones y los 7 calendarios representan a las 7 congregaciones. Bien, mis hermanos, me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo y lo más importante, que la pongamos en práctica en nuestra vida, porque al ponerla en práctica en nuestra vida, nosotros vamos a estar siendo obedientes a Dios, que es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida, ser obedientes a Dios, porque si somos obedientes a lo que Dios nos pide por medio de su palabra, entonces así vamos a poder llegar a esa promesa grande que Dios ha puesto y ha manifestado, que es la vida eterna, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración al único y Dios verdadero Yahvé, aquel que realmente tiene el poder de hacer todo nuevo. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, hoy, en este día, Señor, gracias te doy, oh Padre de Yahvé, por la salud y las fuerzas que me has dado para así poderme yo levantar y hacer mis actividades de este día. Gracias por los alimentos que me has dado, por el techo en el cual yo puedo descansar. Gracias, Señor, por ser mi Dios, por amarme y cuidarme día tras día, oh Padre amoroso
Dios y verdadero. Papito, quiero pedirte en este instante por todos aquellos que se encuentran enfermos, ya sea espiritualmente o físicamente, para que tú, por el amor tan grande que nos tienes, los sanes y los restaures, y así ellos puedan incorporarse y puedan vivir la vida que tú quieres que todos vivamos, una vida llena de amor, de felicidad y de paz. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabar y glorificarte, reconociéndote como el único Dios verdadero, que merece ser alabado, glorificado y ensalzado por sobre todas las cosas, hasta por encima de mi propia vida, oh Padre de Dios. Y también queremos, por medio de esta alabanza, agradecerte, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos solamente es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra, alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. La presencia del Señor con gratitud y adoraré el corazón. Con la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse del manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con ustedes, esté con nosotros y nos acompañe por siempre, para siempre. Amén. Amén. Amén.